la palabra de nuestro Dios. Vayamos entonces al mensaje de esta ocasión que encontramos en la palabra escrita de nuestro Dios. Recibir una recompensa o un castigo en su lugar será siempre el resultado de obedecer o de ignorar una orden que se ha recibido. Y entre mayor sea la autoridad de quien emitió la orden, mayor será la bendición o el castigo, según haya sido nuestra respuesta a esa orden. Es por eso que cuando recibimos una orden, lo mejor es que la obedezcamos de inmediato y que la llevemos a cabo en la manera en que se nos ha instruido o demandado. Vamos a meditar en el tema una orden sumamente importante que no debemos ignorar. Y vamos a usar el pasaje de la lectura bíblica donde tenemos a nuestro Señor Jesucristo emitiendo esa orden no solamente a los 12 apóstoles, sino a todos los creyentes de todos los tiempos. Vamos entonces a considerar en primer lugar esta orden sumamente importante dada por nuestro Señor Jesús. A Jesús de Nazaret, como le han llamado muchos. Él es el personaje tan especial, el cual, siendo hombre, en él habitaba la plenitud de Dios. Nuestro Señor Jesús, este personaje tan especial, después de haber terminado su corto ministerio de unos 3 años en el antiguo Israel, y antes de partir a los cielos, convocó a sus discípulos más cercanos a él, aquellos que más tarde serían llamados los 12 apóstoles. Los convocó para darles a conocer una orden sumamente especial que él quería que ellos atendieran. Así que, habiéndose llegado el momento de esa reunión entre Jesús y sus discípulos más íntimos, Jesús se les acercó un poco más y estando aún más cerca de ellos, entonces les dio a conocer esta orden sumamente especial, la cual podríamos decir que además de ser una orden era un decreto, porque Él es Rey sobre todos los reyes de la tierra, y por cuanto Él es el Señor que tiene la autoridad total que ha recibido de Dios el Padre. Así que esta fue la orden que Jesús les dio. Él les dijo: por la autoridad total que tengo sobre la tierra, la cual también tengo sobre los cielos, por ello les ordeno, con mi autoridad absoluta, que vayan a todas las naciones y a todos los pueblos de la tierra, para hacer de todos ellos mis discípulos. ¡Qué impresionante orden! ¿Qué pensaron estos discípulos cuando Jesús les dio esta orden imperial de autoridad? ¿Y qué es lo que nosotros podríamos pensar primeramente al tomar conciencia del contenido de esta orden? Una de las primeras cosas que podríamos pensar es que la dimensión del cumplimiento de esta orden es inmensa. Por cuanto llevar esa noticia de Jesús, esa palabra que Él enseñó, la tarea de llevarlo a todas las naciones,
y a todas las criaturas sobre la faz de la tierra es una labor gigantesca que demanda no solamente la participación de unos pocos, sino la participación de un ejército de hombres y mujeres que se desplacen por todos los continentes y a todos los pueblos llevando esa noticia. Por otra parte, diríamos que es una orden monumental, porque para cumplirla no solamente se requeriría de algunas horas de trabajo, sino de millones de horas para poder cumplir la tarea. Otro de los aspectos es que para cumplir esa misión, no solo se requeriría de algunos pocos recursos económicos para transportar a esas multitudes que irían, sino que se necesitaría de una inmensa fortuna para poder financiar a los obreros, a los evangelistas, a los misioneros, a los portavoces que irían pueblo tras pueblo llevando aquel mensaje grandioso de esperanza. Así que lo que podemos decir es que la orden que Jesús dio es una orden de una magnitud extraordinaria, porque iba a requerir de hombres y mujeres que estuviesen dispuestos a dar una contribución grande de su tiempo, a dejar a sus familias para poder ir lejos, esparciendo ese mensaje de esperanza como ningún otro. Y por cuanto esta misión que Jesús encomendó es tan grande, nos hacemos la pregunta: ¿cuál ha sido la respuesta de los creyentes a través de los siglos en cuanto a esta orden recibida? Tenemos que decir que lamentablemente la respuesta a esta orden ha sido de desobediencia. Tenemos que decir que la gran mayoría de los creyentes han ignorado esta orden que Jesús dio con absoluta autoridad como rey sobre todos los pueblos y también como Dios aún mismo en los cielos. Sin embargo, aunque quienes han ignorado esta orden, siempre ha habido desde un inicio un pequeño remanente, un pequeño grupo de hombres y mujeres que sí estuvieron dispuestos a obedecer con la mayor exactitud posible esta orden especial de Jesús, que bendice tanto a aquellos que reciben ese mensaje. Así que podemos decir que afortunadamente siempre ha habido hombres y mujeres que con todo su corazón han puesto todo su empeño en hacer cumplir la orden que Jesús dio con tanta solemnidad. Y tenemos también que decir que cuán maravilloso es poder ir y llevar un mensaje de esperanza, como es el mensaje de Jesús, que transforma las vidas, que las cambia, que las bendice y que les lleva a conocer la verdadera felicidad. Consideremos entonces, en segundo lugar, la promesa que Jesús hizo a aquellos que les dio esta orden a cumplir. Tenemos que decir que dar órdenes es algo que hacen todas las personas que están en la autoridad. Pero quienes dan órdenes no solamente las emiten, sino que también dan los recursos, dan la capacitación, proveen de las habilidades para que las órdenes emitidas sean cumplidas exitosamente. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo no solamente dio una orden a cumplir, Él mismo también hizo una promesa que capacitaría a los que llevarían el mensaje. Él mismo hizo una promesa para que su orden se pudiese cumplir exitosamente.
Así que Jesús les promete a ellos que mientras vayan pueblo tras pueblo, nación tras nación, que Él iría con ellos, que su presencia no les haría falta. ¿Y en qué manera? La presencia de Jesús con ellos, la compañía de Jesús con ellos, les ayudaría a cumplir la misión tan grande que les había encomendado. Su presencia no solamente serviría como una motivación para ir llevando ese mensaje hasta lo último de la tierra, sino que también su presencia sería para defenderles de los múltiples enemigos que encontrarían en su camino y que tratarían de destruirles y de apagar sus voces. Así que la presencia de Jesús era para darles la victoria sobre todos aquellos que se opusieran al cumplimiento de la misión. Y qué maravilloso es eso, hermanos, saber que Jesús está con nosotros en esta tarea de anunciar esta buena noticia de esperanza. Está con nosotros para vencer a nuestros adversarios que van a tratar de impedir nuestro paso, para que llevemos este mensaje de vida y de esperanza. Pero también la presencia de Jesús serviría para ayudarles a resolver cualquier problema o dificultad que encontraran y que amenazara el cumplimiento de la misión. Así que Jesús estaría con ellos, asesorándoles, capacitándoles, dándoles las herramientas, las instrucciones para que pudiesen con eficacia llevar el mensaje. Y es por eso que hemos visto que se han levantado grandes evangelistas, como Billy Graham en los Estados Unidos, que predicaban a enormes multitudes. O el caso de G. Ávila, que llenaba estadios para llevarles el mensaje de esperanza. Porque Jesús estaba con estos grandes hombres que estaban llevando a cabo la misión que Él les había encomendado. Por otra parte, la presencia de Jesús serviría no solamente para ayudarles a resolver problemas, sino para asegurar los recursos que serían necesarios para la realización de la labor. Sí, realizar una labor de evangelismo a nivel mundial demanda muchos recursos. Demanda recursos económicos, demanda recursos humanos y muchas otras cosas. Así que la presencia de Jesús era también, no solamente para resolver problemas, sino para proveer lo que se necesitara en el cumplimiento de esa misión. Así que, juntamente con la orden, Jesús les promete respaldarles para que la tarea fuese exitosa. Y es por eso que 2000 años después, esta preciosa noticia del Evangelio ha llegado casi a todo rincón de nuestro planeta. Consideramos en tercer lugar el contenido de la orden. Un poco la naturaleza del cumplimiento de esta orden de llevar este mensaje. Podemos entonces decir que juntamente con la orden Jesús les instruye sobre cómo habrán de cumplirla. Y una de esas instrucciones que Jesús les dio fue que llevaran, que entregaran todo el mensaje completo que Él les había dado. Él dijo que enseñaran todas las cosas que ellos habían aprendido. Así que todo lo que ellos aprendieron de Jesús, todo aquello en lo que fueron instruidos, todo ese contenido debía ser llevado y compartido con aquellos a los cuales irían. Así que ellos tenían la responsabilidad de comunicar el contenido completo del mensaje y no solamente una parte. Tenemos que decir que es lamentable, pero la gran mayoría de los que han llevado el mensaje han optado por ser ellos quienes decidan qué es lo que van a compartir, qué es lo que van a hablar, y no han tenido en mente
la responsabilidad de compartir el mensaje completo que ellos recibieron y que fueron comisionados. Así que es por ese motivo que dado que los mensajeros y dado que las iglesias después tomaron la decisión de elegir qué es lo que compartirían, por ello dejaron de lado porciones importantes de la enseñanza. Y una de esas grandes áreas que ellos han fallado en transmitir es el contenido profético. El contenido profético que comprende por lo menos la tercera parte del contenido total del mensaje. Así que es lamentable que lo que es el mensaje profético no se haya querido transmitir en todo momento como se debía. Y han surgido una serie de excusas para no hacerlo. Algunos de ellos dicen que el mensaje profético es atemorizante y que para no asustar a la gente mejor no compartirlo. Que hay que compartirlo solamente aquello que les agrada a la gente, que les va a hacer sentir bien. Pero el mensaje profético que habla de juicio, que habla de arrepentimiento, ese mensaje no lo han querido compartir. Así que, lamentablemente, muchas veces los mensajeros han tratado de alcanzar el aplauso de su audiencia y no la aprobación de quien les envió con autoridad absoluta. Otros, por su parte, han dicho que no han compartido el mensaje profético para que no se burlen de ellos, para que no los ridiculicen. Y con ello, una vez más, han dejado de lado esta porción tan importante del mensaje que Jesús dijo que se debía dar, porque era parte del contenido. Así que es por ello que la iglesia de hoy también está fallando en esta misma responsabilidad de llevar el mensaje total, sin reservas, sin limitaciones. Y es por eso que quienes estamos conscientes de este error cometido por los evangelistas, por los misioneros, por las iglesias, que debemos orar a Dios para que las iglesias despierten y reconozcan esta área débil que están mostrando, porque están creando una parte importantísima del mensaje que debían de llevar. Así que oremos al Señor para que las iglesias que tienen sus puertas abiertas todavía incluyan dentro de sus programas las conferencias, los estudios bíblicos proféticos, especialmente en los tiempos tan críticos que estamos viviendo. Así que tenemos que clamar a Dios para que haya una sensibilidad en aquellos que han querido omitir esta parte tan importante del contenido del Evangelio. Así que, a pesar de que Jesús fue muy claro y Él dijo que enseñaran todas las cosas, sin embargo, sus palabras no están siendo atendidas como Él las había dicho. Y quiero también decirles que cuando Jesús dio estas instrucciones, no estaba pidiendo un favor, no estaba dando una sugerencia, estaba dando una orden que se debía de hacer lo que Él había dicho. Así que no era la decisión del mensajero, no es la decisión de la iglesia, es la decisión del Señor de la iglesia, es la decisión del amo, del mensajero, que va llevando el mensaje que ha recibido para entregarlo. Así que es un terrible error no hablar de profecía. Es un grave error no llevar este mensaje que exhorta al mundo a volverse de sus malos caminos para no sufrir los juicios que están ya llegando. Así que tenemos que entender que el mensaje profético es importante porque prepara a aquellos para su encuentro con su Dios. Es un mensaje importante porque advierte al impío
que si siguen su mal camino, va al tormento eterno. Y con ello se les deja sin la oportunidad de alcanzar esa salvación que tanto están necesitando. Otro aspecto de el cumplimiento de esta misión es que Jesús dijo, de acuerdo a lo que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8, que el mensaje debía ser llevado primero a Jerusalén, luego a toda Judea, luego a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significan estas palabras para nosotros que no estamos en Israel? Estas palabras de Jesús nos están mostrando que Jesús habló de una progresión en el llevar este mensaje, que se debía de comenzar a nivel local, en nuestra propia ciudad, luego en nuestra propia provincia, nuestra propia nación, y luego hacia las demás naciones de la tierra. Así que esto nos habla de una evangelización progresiva que va de lo interno hacia lo externo. Una evangelización en la cual se está ampliando el ámbito de alcance. Y es por eso entonces que nosotros tenemos que llevar esa palabra a nivel local y también a un lugar lejano. Por otra parte, esto nos alerta para no querer cometer el error de planear llevar el Evangelio a miles de kilómetros de distancia sin antes haberlo hecho con aquellos que tenemos cerca, con nuestro vecino que vive a unos pocos pasos de donde nosotros vivimos. Así que no podemos ir lejos si primero no hemos compartido cerca. Sé que esta segunda área es importante. Cuando hagamos evangelismo tenemos que pensar no solamente a nivel local, no solamente a nivel lejano, sino ambas dimensiones tienen que ser incluidas en nuestros planes de evangelización del mundo. Y de la misma manera en que Jesús convocó a sus discípulos para hablarles de la extrema necesidad de llevar su mensaje a todas las naciones, también Él quiere que todos aquellos que nos reunimos en su nombre pensemos en esta necesidad urgente de llevar este mensaje a todas las naciones de la tierra, porque todos los pueblos necesitan oír la voz de Dios. Es por eso que este mandato de Jesús nos desafía a buscar maneras que hagan posible nuestra obediencia a este mandato tan importante. Y de la misma manera en que Jesús les dio esta orden con autoridad, también la ha dado a nosotros, con esa misma autoridad, que vayamos. Y vuelvo a repetir, Jesús no hizo una sugerencia, Jesús no hizo una súplica, mucho menos. Jesús no hizo una recomendación, Él dio una orden. Vayan a todos los pueblos con este mensaje. Así que, amados hermanos, entendamos que debemos de poner nuestro empeño en el cumplimiento de esta labor tan importante. Y recordemos, si somos hijos de Dios, tenemos que cumplirla, porque este mandato es para los hijos de Dios. Si no fuésemos hijos de Dios, estaríamos libres del mandato. Pero si queremos los privilegios que recibe un hijo de Dios, también tenemos que cumplir con las obligaciones de un hijo de Dios. Y una de esas obligaciones es hablar de Jesús, es llevar su mensaje a aquellos que aún no lo conocen. Así que, amado hermano, tenemos que dejar de buscar pretextos o excusas para no ir, para no hacerlo, para no compartir de Cristo con otros. Y hoy, los cristianos han encontrado una excelente excusa para no hacerlo. La excusa del coronavirus. No se puede ir. Te vas a contagiar. Ni siquiera vayas a la iglesia para que te hablen de estas cosas. Porque si vas a la iglesia te vas a contagiar.
Oh, amados hermanos, nos hemos llenado de temor. El enemigo ha logrado introducir este temor en la humanidad, pero que está causando un efecto tan perjudicial en el pueblo de Dios. Y nos está absteniendo de adorar, de aprender la palabra, de instruirnos, de capacitarnos y de ir al cumplimiento de la misión. Quiero decirte que este mandato Jesús nos lo dio solamente para los tiempos fáciles. Jesús nos dijo, si hay pandemia, no vayan. Si hay pandemia, no hablen de mí. Si hay pandemia, no lleven el mensaje. En ningún momento. Con pandemia y sin pandemia, la iglesia tiene que cumplir la misión. Porque recordemos, es una orden. Y es por eso que no podemos encontrar pretextos. No podemos ponernos a argumentar con Jesús para decirle por qué no queremos hacerlo. Así que tenemos que ir a cumplir la misión. Y tenemos que ir hasta donde ellos están. Porque no podemos esperar que ellos vengan a nosotros. No, somos nosotros los que tenemos que ir a ellos. Por eso que tenemos que ir donde ellos se encuentran. En los mercados, en las plazas, en los parques, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades. Donde quiera se encuentren los que no han oído, ahí tenemos que ir con este mensaje. Y debemos tomar la decisión de ir cuanto antes, porque si ser y evangelizar